la Universidad de Pamplona, CREAT Cesar, en la licenciatura de Educación Física con énfasis en recreación y deporte. Voy cursando el semestre 02 del grupo B. Mi tutor es Rafael Rodolfo. Hoy les vengo a explicar sobre la evaluación educativa. Ella se define como un proceso que permite identificar, obtener y proporcionar información con el fin de tomar decisiones sobre el objeto de la evaluación. ¿Qué es lo que conlleva? A que acá está la idea de que el profesor es el líder y cómo él evalúa a sus estudiantes. Entonces, ¿cómo pueden ser? Pueden ser del alumno, del currículum, el profesor y el centro. Entonces, el alumno es a través de las competencias, cómo evaluamos nosotros a nuestros estudiantes. Con el currículum es lo que ofrece la institución para que los profesores evalúen. El profesor, como les decía, la metodología que él utilice para poder evaluar a cada estudiante. Y el centro son las reglas que ellos coloquen para que los profesores evalúen. La evaluación educativa también se rige sobre criterios como son transparencias, que es una institución transparente al momento de evaluar, utilización de fuentes diversas. ¿Qué evaluaciones utilizan? Cuantitativa, cualitativa, ahí se mira. Contrastada por varios evaluadores, sí, porque ahí uno define qué tipo de evaluación va a evaluar en el colegio o van a trabajar. Entonces, se puede clasificar en función de agente evaluador, que es el que diferencia si es una externa o una interna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son las evaluaciones internas que hacemos dentro de la institución y las externas serían las pruebas IFE o las que mande el gobierno a hacer en la institución. En función de modelos, que serían la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. En la evaluación cuantitativa va el conteo. De acá se califica por número. En la evaluación cualitativa vamos a ir con los valores que se le califica al estudiante o la modo de ser o en qué participa. La otra función serían las finalidades. Entonces, en las finalidades pueden ser diagnóstico, formativo y sumativo o final. Lo diagnóstico que podía hacer es conocer el estado. Entonces, acá se diagnostica cómo llega el estudiante y qué es lo que vamos a evaluar. En lo formativo, acá ya ofrecemos el apoyo de la evaluación, el proceso. Entonces, acá el apoyo es lo que el profesor explica antes de hacer la evaluación. Y acá ya la evaluación sería el proceso, ya el momento de ejecutarla y cómo se adaptarían los estudiantes a esto. Y en el sumativo y final, acá es el resultado final. Muy buenos días, mi nombre es Carmen Oñate, estudiante de la Universidad de Pamplona. Actualmente estoy en el programa de licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte, cursando el segundo semestre. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre la evaluación formativa. ¿Qué pretende el proceso de formación formativa? Informar tanto al estudiante como al maestro del proceso alcanzado por el primero. O sea, con este proceso de evaluación formativa vamos a ver el logro o progreso que ha tenido el estudiante, ya sea en una unidad o en una clase o en un taller, en fin. También se localizan las deficiencias observadas durante un tema de enseñanza o una unidad. Entonces, en el momento en el que estemos en el tema o en la unidad, dentro del salón de clase o fuera con los estudiantes, ahí vamos a ver todas las deficiencias que éste tiene. También valora conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se han alcanzado parcialmente los objetivos propuestos por el maestro. ¿Cómo se aplica durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje? ¿O cómo se aplica? No lleva necesariamente una calificación. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de aplicar la evaluación formativa no es necesario que el maestro le califique la actividad del estudiante. Requiere de la generación de instancias dialógicas. ¿Qué significa esto? Que al momento de explicar una unidad, un tema o un taller, el profesor debería generar algún diálogo con los estudiantes para ver las deficiencias que tiene cada uno de ellos o inquietudes.
También puede ser un trabajo uniforme, dramatización, etc. O sea que este trabajo lo podemos realizar ya sea en un taller individual, en grupo, en test, en dramatización, en fin. También es una gama de procedimientos de evaluación que busca observar, acompañar y analizar los procesos y resultados de los estudiantes para así identificar, como dije hace un momento, sus fortalezas, sus dificultades y determinar en función de ello acciones de refuerzo. Hola, soy Yesenia Díaz, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Pamplona, CREAT Cesar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la evaluación. ¿Cómo se da la evaluación en la educación infantil y en la educación primaria? Para nosotros hacer o hablar sobre evaluación, primero debemos mirar durante qué momento la vamos a realizar y carácter y tipo de evaluación. Cuando hablamos de carácter y tipo de evaluación nos referimos a si es evaluación escrita, si es evaluación oral, si es cualitativa o si es cuantitativa. Ahora, cuando hablamos de educación infantil, nosotros primero debemos tener en cuenta que se lleva a cabo sobre áreas que tengan relación con las experiencias del niño, que estas experiencias del niño se relacionan con conocimiento de sí mismo, de su autonomía y conocimiento de su entorno, de cómo el niño se reconoce, cómo el niño es capaz de hacer las cosas, qué tan fácil o qué tan complicado es para él y cómo él reconoce su entorno. Ahora, cuando vamos a hablar sobre evaluación infantil debemos tener en cuenta los elementos curriculares y objetivos generales. Para nosotros hacer una evaluación debemos mirar qué dice la malla de aprendizaje sobre algo que le vamos a evaluar al niño. Esto debe estar relacionado con los bloques de contenido que nosotros le estamos impartiendo al niño. Si son los miembros de la familia, si son los números, cómo lo relaciona él un número con una cantidad y así sucesivamente. Cuando hablamos entonces de educación primaria, también vamos a tener en cuenta las características y los tipos. Ahora, estas se hacen a través de algunos momentos como son el momento inicial, que es cuando el niño empieza a mostrar qué tanto conoce, sus conocimientos previos, el momento continuo en la educación, cuando él va aprendiendo, cómo lo va aprendiendo y en el momento en que lo va aprendiendo, y el momento final, que es cuando nosotros hacemos la evaluación. ¿Listo? En esta evaluación él va a mostrar si al final se logró el objetivo de aprender. Ahora, estas características o estas evaluaciones tienen con la característica de diagnóstico formativo. ¿Qué quiere decir diagnóstico formativo? Quiere decir que a nosotros nos va a mostrar cómo está el estudiante, qué le hace falta y cómo podemos ayudarlo a corregir o a mejorar el proceso en el que esté de aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de sumativo, es que si lo hacemos de forma cuantitativa, quiere decir que le va a ir dando un valor a su proceso, que al final pues sería una nota. Mi nombre es Naran Ricardo Ortiz Mesa y soy estudiante del segundo semestre de Educación Física. Y en esta hora le vengo a hablar sobre la educación primaria y su evaluación. Tenemos que entender que la evaluación primaria debe ser de una manera educativa, debe ser de una manera educativa dinámica, mirando y teniendo en cuenta las habilidades del estudiante, para también así identificar las falencias que ellos tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que entendamos que cada uno de los estudiantes tiene una manera de avanzar. No podemos decir de que un estudiante, porque tenga la misma edad que otro, ya va a ser un estudiante que va a tener la misma capacidad de entender, va a tener la misma capacidad de recibir la información o todos los aspectos que nosotros como maestros le brindamos. Va a haber un estudiante un poquito más lento para captar las cosas, y estos son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para garantizar que hay un fortalecimiento en cuanto a los aspectos a tener en cuenta. Porque si nosotros nos damos cuenta de que un estudiante está más atrasadito en el proceso de aprendizaje,
y no hacemos nada, pues estamos dejando que un estudiante crezca con déficits en su aprendizaje. Bueno, también tenemos que evaluar de manera continua, no podemos evaluar de pronto de una manera global y general, no. Tenemos que hacer un proceso continuo, más minucioso, más detallado y sobre todo dinámico para que nuestra manera de evaluar capte la atención del estudiante, para que como producir en él esta manera de un interés por la clase, de una manera de producir interés de acuerdo a la manera de evaluar. Bueno, este fue mi aporte en cuanto a la educación y su evaluación.